Buenas tardes, días o noches, depende. Yo soy Andrea Teresa González de Luna y el día de hoy vengo a hacer mi video sobre la evidencia 3 de proyección de análisis de mercados. Lo que trata de esta evidencia es explicar un problema del laboratorio 3.2 y el problema que yo elegí es el problema 6. Y aquí les vengo a decir de qué trata ese problema. La gerente de una compañía de software desea estudiar el número de horas que los directivos de diversas empresas utilizan sus computadoras de escritorio. El gerente seleccionó una muestra de 5 ejecutivos de cada una de 3 industrias a un nivel de significancia de 0.05. Y aquí la pregunta es, ¿puede la gerente concluir que hay una diferencia entre los promedios de horas por semana que se utilizan las computadoras en la industria? Y tenemos que identificar los 6 pasos de una prueba de hipótesis y debemos de usar la tabla de la distribución F. Y aquí está el ejemplo de la tabla del problema 6. Bueno, los 6 pasos de una prueba de hipótesis. El primer paso es el planteamiento de hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula, que se identifica como HO, es que no hay diferencia significativa entre los promedios de hora por semana que se utilizan las computadoras en las 3 industrias. Y la hipótesis alternativa, que es identificada como HA, es que hay al menos una diferencia significativa entre los promedios de hora por semana que se utilizan las computadoras en las 3 industrias. Ahora vamos a pasar al paso 2, que el paso 2 viene siendo determinar el nivel de significancia. Y aquí se utiliza un nivel de significancia que sí se mencionó al inicio del problema de 0.05. El tercer paso, el paso 3, se va a identificar la prueba de estadística a utilizar. Dado que se están comparando más de 2 grupos independientes, o sea, estamos comparando 3 industrias, se va a utilizar la prueba de ANOVA de una vía. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es el paso 4. En el paso 4 se van a realizar los cálculos necesarios. ¿Pero cuáles son los cálculos necesarios? Bueno, los cálculos necesarios son, el primero es que se va a calcular el promedio y la desviación estándar de cada muestra. El segundo es que se va a calcular el promedio y la desviación estándar, pero ahora de todos los datos combinados. El tercero se va a calcular la suma de cuadrados de las muestras y también la suma de cuadrados del error. El cuarto se va a calcular la suma de cuadrados total y también los de los grados de libertad. Y el último se calcula la prueba F. Ahora, aquí poniéndolo más como ad hoc al problema 6, es que aquí se va a calcular el estadístico F utilizando un software estadístico con los datos proporcionados en la tabla ya vista y mencionada, y entonces el valor estadístico F es de 5.529 y su valor P es de 0.014. Ahora vamos a pasar al paso 5, que el paso 5 ya viene siendo tomar una decisión. Y aquí para tomar una decisión se compara el valor P con el nivel de significancia seleccionado. Y ya que el valor P, como el valor P es menor que 0.05, se va a rechazar la hipótesis nula. A lo que esto significa que hay suficiente evidencia para concluir que hay una diferencia alternativa entre los promedios de hora por semana que se utilizan las computadoras en las 3 industrias. A lo que significa que es una hipótesis alternativa. Bueno, ahora vamos a pasar al último paso, que es el paso 6. En el paso 6 ya se van a interpretar los resultados. Entonces, como ya dije, si se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye que hay evidencia suficiente para afirmar que hay una diferencia entre los promedios de hora por semana que se utilizan las computadoras en la industria. Como ya mencioné al inicio, viene siendo la hipótesis alternativa, a lo que eso significa que hay al menos una diferencia significativa entre los promedios de horas por semana que se utilizan las computadoras en las 3 industrias. Entonces, como se rechazó la hipótesis nula, significa que sí hay diferencia entre las horas. Y por último, vamos a pasar ya a la conclusión. Aquí con un nivel de significancia del 0.05 podemos concluir que hay una diferencia significativa entre los promedios de hora por semana que se utilizan las computadoras en las 3 industrias. Por lo tanto, la gerente de la compañía de software puede concluir que existe una diferencia en el uso de las computadoras entre las diferentes industrias.
Y bueno, aquí está mi trabajo. Aquí fue donde yo desarrollé el problema 6 en el laboratorio 3.2. Y esto vendría siendo todo. Muchas gracias.